Bueno, muy buenos días. Lo primero, darles la bienvenida a la sede de la Fundación Pons. Es para mí, como directora general, un placer poder de nuevo organizar una jornada más con Madrid Foro Empresarial y con la colaboración de Ibercaja. Este ciclo de conferencias es para hablar sobre la movilidad futura y la eficiencia energética. Es un tema y un gran reto en nuestro planeta y bueno, hay muchos temas que debatir. Hoy concretamente vamos a hablar sobre energías para la movilidad del futuro. Para poder organizar estas jornadas contamos con la colaboración de Víctor García, que es el coordinador de la Mesa de Energía y Medio Ambiente de Madrid Foro Empresarial. Y bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido aquí presentes a nuestra sede y muchas gracias también a todos los que nos seguís a través de Zoom. Os invitamos luego, por supuesto, tanto a los que estáis aquí como a los que nos seguís por streaming, a poder participar, mandar preguntas a través del chat y luego, bueno, pues poder tener tiempo para el coloquio. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias por vuestro interés y le doy la palabra a Víctor para poder presentar a nuestros expertos que nos van a acompañar a lo largo de la mañana. Y muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Como ha comentado, yo soy el coordinador de la Mesa de Energía y Movilidad y Medio Ambiente dentro de Madrid Foro Empresarial y además soy el secretario general de las patronales de las estaciones de servicio, tanto de Madrid como de la Nacional. Con lo cual comprenderéis que este tema pues, nos interesa mucho a todo el sector y creo que a la sociedad en general, ¿no? Esta mañana lo que vamos a tratar de hacer dentro de este ciclo es que nos cuenten, que nos expliquen un poco por dónde va, porque se está hablando mucho de todo va a ser eléctrico, el eléctrico llegará o no llegará, llega ya, el hidrógeno hoy hablaremos menos, pero también se hablará algo. Hay alternativas a los combustibles fósiles que también pueden utilizar los mismos coches que ahora mismo están funcionando. En todo esto es lo que vamos a tratar de que nos expliquen y después de esta presentación que nos harán tanto Carlos Martín como Rafael del Río, pues tendremos un coloquio en el que espero que surjan preguntas y surjan curiosidades, por lo menos, sobre todo este tema. Y vamos a pasar ya a la primera presentación, que va a ser la de Carlos Martín. Carlos Martín es director técnico de la AOPE. La AOPE es la Asociación de Operadores Petrolíferos de España. Es desde hace ya unos bastantes años, creo que casi 14 años, ¿no?, que llevas como secretario, desde enero de 2014 como director técnico de AOPE. Y estuvo anteriormente 13 años en la Comisión Nacional de la Energía, primero como subdirector de refino y logística y después como subdirector de biocarburantes y sostenibilidad. Es licenciado en Derecho, en especialidad jurídico-empresarial por CEU San Pablo, tiene experiencia también docente en distintos medios y sobre todo, por ejemplo, en la Escuela de Práctica Jurídica. Carlos nos va, si eres tan amable, nos va a introducir un poco en lo que son los ecocombustibles. Los ecocombustibles, biocombustibles, combustibles de última generación, como él nos explicará, son combustibles que se pueden usar en los motores de combustión como los que tenemos ahora, pero que no son de origen fósil. Es un producto que ya existe en el mercado, pero lo estamos usando todos los días, como él nos explicará, pero que, digamos, es un poco el gran desconocido porque se le ha dejado un poquito marginado, ¿no?, en esta transición energética. Y sin más, Carlos, cuando quieras. Gracias. Sí, quítatela. Todos. Pues a las puertas mismas de Europa, y desde aquí un mensaje de esperanza, que se imponga la razón. Seguramente ya es demasiado tarde, pero no puedo dejar de decirlo en un día como hoy. Bien, muchísimas gracias en primer lugar a Madrid Foro Empresarial, a la Fundación Pons por acogernos en este sitio absolutamente espectacular. Muchas gracias a Víctor García Nebreda por la invitación a AOPE para asistir a esta jornada
tan interesante. En primer lugar, decía Víctor, y con razón, soy director técnico de AOP. Para aquellos que no nos conozcan, AOP es la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos. Representamos a compañías, 7 compañías que están viendo aquí, todas ellas muy conocidas, que tienen activos de refino en algún país de la Unión Europea y que distribuyen productos, hidrocarburos líquidos en España. Digo que estoy especialmente agradecido porque nosotros en AOP entendemos que forma parte esencial de nuestra misión el difundir nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático. Divulgar nuestras propuestas a efectos de conseguir una transición energética que sea eficiente, que sea inclusiva y que sea justa. Y por tanto aprovechamos y agradecemos muchísimo la oportunidad que se nos da de participar en estos eventos. Miren, este compromiso no son palabras vacías. El compromiso del sector del refino, tanto a nivel europeo como a nivel español, va más allá de meras declaraciones. Hace ya 2 años que presentamos nuestra estrategia para la evolución hacia los ecocombustibles, como decía Víctor, hacia los combustibles líquidos de bajas o nulas emisiones de CO2. Una estrategia que es básicamente una propuesta tecnológica, muy trabajada, creemos sinceramente que muy rigurosa, que integra la contribución acumulativa de diversas rutas tecnológicas, algunas muy maduras, como la eficiencia energética, otras cuyo potencial habrá de desplegarse en los próximos años, como la producción de hidrógeno renovable, como la captura y utilización de CO2 y también la sustitución progresiva del crudo de petróleo como materia prima por otras materias primas con bajas o nulas emisiones de CO2, principalmente a partir de la biomasa, pero también de otro tipo de residuos. Bien, vamos a hablar efectivamente, como adelantaba Víctor, de los ecocombustibles, pero antes me van a permitir que para poder dar un contexto adecuado de la importancia que creemos que pueden tener los ecocombustibles para lograr el objetivo de descarbonización del transporte, voy a dar unos datos que creo que es importante tener en mente antes de concretar qué son, para qué sirven, qué perspectivas tenemos para los ecocombustibles. Miren, el transporte en general representa aproximadamente el 25% de las emisiones de CO2 en Europa. Y de esta cuarta parte, un 90% aproximadamente corresponden al transporte por carretera. Estas cifras son suficientemente elocuentes, creo. Es decir, es absolutamente ineludible que el transporte por carretera se incorpore con un nivel de intensidad equivalente al del resto de actividades económicas en lograr el objetivo de descarbonización de la economía europea, para lograr el objetivo de neutralidad climática para mitad de siglo. Y esto es ineludible, digo, pero no debe confundirse con algo que a veces se manifiesta de forma, quizá intencionada respecto a que el transporte por carretera no ha hecho ningún esfuerzo hasta el momento. Que estamos simplemente viendo cómo el esfuerzo se está realizando por otros ámbitos de la actividad. Y esto es incorrecto y me gusta decir también injusto. Voy a darle algunos datos. Miren, gracias al esfuerzo de los fabricantes de automóviles, un vehículo nuevo puesto hoy en el mercado en España tiene un 30% menos de emisiones que un vehículo puesto en el mercado hace 15 años. 30% en solo 15 años. Otro dato, gracias al esfuerzo en este caso de los suministradores de combustibles para el transporte, que hemos ido incorporando en estos 10 últimos años volúmenes crecientes de combustibles de origen biológico, de biocarburantes, hemos conseguido en estos 10 años reducir las emisiones de CO2 en 46 millones de toneladas de CO2. Para ponerlo en perspectiva, todo el sector del refino en España emite anualmente 11,5 millones de toneladas. Es decir, que se ha hecho mucho, un esfuerzo combinado de fabricantes y de suministradores de combustibles para el transporte. Pero no es suficiente, no es suficiente. El Pacto Verde Europeo establece un objetivo y es llegar a una reducción del 90% de las emisiones de CO2 en el transporte para 2050. Para 2050. Y esto, créanme, que es un reto mayúsculo, sobre todo cuando tenemos en cuenta la situación de partida que tenemos en el transporte por carretera, y voy a singularizarlo en el caso español. Miren, seguramente por el efecto combinado de varias causas,
Una de ellas, sin duda, pues, la situación económica que todos hemos notado después de la crisis pandémica iba a hablar en pasado, soy demasiado optimista, que todavía estamos sufriendo, pero también como consecuencia de la incertidumbre que como consumidores tenemos a la hora de tomar la decisión de qué vehículo adquiero. Los mensajes que estamos recibiendo como consumidores no son siempre claros, son confusos. A veces se demoniza una determinada tecnología. Del efecto combinado, al menos de estas dos causas, la consecuencia, el efecto, es que se ha anestesiado la compra de vehículos nuevos en España. Un dato, el año pasado, 2021, por cada vehículo nuevo matriculado en España se vendieron 2,3 vehículos de ocasión, más del doble. El 63% de los vehículos que se vendieron el año pasado en España tenían más de 10 años. El resultado de esto, el envejecimiento del parque de turismos en España, que ya excede, el dato es de 2020, 13 años de antigüedad. Seguramente con estos datos que les he dado de 2021, esa antigüedad media será en 2021 mayor todavía. Bien, esto en cuanto al parque existente, en cuanto a los vehículos nuevos matriculados, con datos de 2021 de nuevo. Los vehículos eléctricos puros, luego Rafael me confirmará o me corregirá, pero con datos de la patronal de la industria del automóvil en España, solo el 3%, el 2,8%, el 3% de los vehículos nuevos matriculados en España el año pasado eran vehículos eléctricos puros. ¿Esto qué significa de todos estos datos? ¿Qué quiero decirle? Pues que para ese 97% restante de vehículos nuevos puestos en el mercado el año pasado y junto con el resto de vehículos ya existentes, vehículos de ocasión vendidos o vehículos ya circulantes, todo ese parque de vehículos necesitan una alternativa para su descarbonización. Y esa alternativa son los ecocombustibles, los combustibles líquidos de bajas o nulas emisiones de CO2. Bien, después de este contexto, ya abajo, ¿qué son los ecocombustibles? Pues mire, son combustibles líquidos, como digo, de bajas o nulas emisiones de CO2 que se producen o se pueden obtener a partir de una amplísima gama de alternativas, tanto de materias primas como de procesos de transformación. Yo voy a resumirles de forma simplificada también las más importantes. En primer lugar, los biocarburantes sostenibles. Son combustibles líquidos obtenidos a partir de la biomasa siempre y cuando cumplan estrictos criterios de sostenibilidad que establece la regulación europea. Criterios de sostenibilidad que tienen que ver con una reducción mínima de las emisiones de CO2 respecto a los combustibles fósiles a los que sustituyen y también la prohibición de utilizar cultivos que procedan de tierras con alto valor en cuanto a la biodiversidad o en cuanto a la captura de CO2. En segundo lugar, los combustibles sintéticos. Quizá lo hayan oído mencionar por su denominación anglosajona, los e-fuels. Los combustibles sintéticos son combustibles producidos a partir de hidrógeno renovable y de CO2 capturado, bien de un proceso, bien de la atmósfera. A través de un proceso Fischer-Tropsch se obtienen productos, gasolinas, gasóleos, querosenos perfectamente indistinguibles con los carburantes convencionales, pero con nula huella de carbono. Biocarburantes avanzados. Llamamos biocarburantes avanzados a los biocarburantes producidos a partir de un listado determinado también a nivel europeo de materias primas que tienen como nota común que prácticamente en su totalidad son residuos. Residuos de la agricultura, residuos de la silvicultura, residuos de la industria agroalimentaria. Estas materias primas pueden ser transformadas en combustibles líquidos de baja o nula huella de carbono en las refinerías mediante, por ejemplo, el coprocesamiento con determinadas corrientes de carburantes fósiles, mediante procesos llamamos de hidrogenación para obtener productos como el hidrobiodiesel. El HVO, quizá lo hayan oído mencionar, que tiene cada vez más importancia en el pool de carburantes de automoción en España y en Europa. Pero también los podemos producir, estos biocarburantes avanzados, mediante procesos dedicados de gasificación o de pirólisis de la biomasa lignocelulósica. Finalmente, para que se hagan una idea, también conocemos las tecnologías que permitirían transformar residuos de origen no biológico, como los residuos plásticos o determinadas fracciones de los residuos sólidos urbanos, en combustibles líquidos sin huella de carbono. Son los combustibles de carbono reciclado,
como les llama la regulación europea, que contempla la posibilidad de su utilización para el cumplimiento de los objetivos de penetración de energía renovable en el transporte. Bien, a veces nos dicen, bien, esto es una visión de futuro, esto es largo plazo, esto es algo quimérico. En absoluto, en absoluto. A día de hoy, como les decía, ya estamos produciendo, somos los principales productores de hidrobiodiesel en nuestras refinerías. Y a esta capacidad de producción vamos a ir añadiendo, ya se han hecho públicos muchos proyectos, a los que ya les adelanto que se van a añadir otros nuevos, para, por ejemplo, la producción de combustibles sintéticos al lado de nuestra refinería de Petronor, en Bilbao, en Muskiz. Una planta, por ahora, de demostración industrial, que tendrá una capacidad inicial de 50 barriles día, que para quien no esté familiarizado con la métrica volumétrica de nuestros sectores, es una cantidad muy modesta, pero con un diseño que le permitiría su escalado comercial hasta convertirla en una de las plantas de combustibles sintéticos más grandes del mundo. Está también anunciado el año que viene, se pone en funcionamiento en la refinería de Cartagena, la primera planta de biocarburantes avanzados de España. Una planta que a partir de residuos va a obtener hasta 250.000 toneladas al año de biocarburantes avanzados. ¿Qué significa 250.000 toneladas de biocarburantes avanzados al año? Pues la capacidad de reducir, de abatir hasta 900.000 toneladas de CO2 anualmente. Yéndonos, iba a decir elevándome, nunca mejor dicho, para hablar del transporte aéreo, de la aviación, en las refinerías de Puerto Llano, de Tarragona y recientemente en Bilbao ya se han producido y se han puesto a disposición de distintas compañías aéreas los primeros lotes de lo que llamamos biojet, bioqueroseno. Y se han anunciado proyectos de colaboración para expandir esa capacidad de producción de biojet para garantizar el suministro de los combustibles aéreos sostenibles, los denominados SAF, en el futuro próximo. Bien, hablamos por tanto de una realidad, de algo que es factible. Pero ¿cuáles son las ventajas de los ecocombustibles? Miren, para empezar, ya lo he mencionado varias veces, la primera y si quieren más evidente, la reducción de emisiones de CO2. Como les decía, a día de hoy la regulación española y europea obliga a la incorporación dentro de los carburantes de automoción de un determinado porcentaje de carburantes biogénicos, de biocarburantes. La obligación se establece en términos energéticos, es de un 10% en contenido energético, que en términos de volumen nos llevaría a no menos de un 12%. Esto significa que quizá alguno de ustedes lo desconozca, que cada vez que van a repostar a una estación de servicio están consumiendo biocarburantes. Vamos, con total seguridad. Bien, pues mire, por cada punto porcentual de biocarburantes que incorporamos a nuestro pool de carburantes de automoción, estamos ahorrando 800.000 toneladas al año. Esto ya es una realidad, ya lo estamos haciendo. Pero mirando a futuro, cuanto mayor sea la incorporación de estas nuevas materias primas de las que les he hablado, nulas o bajas en emisiones de CO2, menor será la intensidad de emisiones de CO2 de esos combustibles que empleemos para el transporte. Hasta el punto de que nuestra estrategia permite anticipar que para 2050 cada litro de combustible líquido que salga de nuestras refinerías tendrá 0 emisiones netas de CO2. Dicho de otra manera, un vehículo con motor de combustión interna, de los que se ponen a día de hoy en el mercado, alimentado con ecocombustibles, con emisiones netas 0, es tan climáticamente neutro como un vehículo eléctrico alimentado con energía eléctrica renovable. Bien, esto en cuanto a la capacidad de abatimiento de emisiones de CO2, pero quizá lo que distinga a esta opción frente a otras alternativas es que esta capacidad de reducción de emisiones puede realizarse de manera inmediata. ¿Inmediata por qué? Porque los ecocombustibles son compatibles tanto con la flota de vehículos actuales como con la infraestructura de transporte y almacenamiento de combustibles líquidos de la que disponemos en España. Es decir, que esta capacidad de reducción de emisiones se puede producir desde hoy mismo sin esperar a que se produzca el despliegue de una infraestructura de recarga alternativa o sin necesidad de esperar a la renovación del parque de automóviles que
con la edad media que les he dicho, necesariamente va a ser lenta. Otra ventaja de los ecocombustibles, su densidad energética, la cantidad de energía por unidad de volumen o de masa. A día de hoy, imbatible. Digo a día de hoy porque la tecnología, yo creo que esto es una enseñanza que afortunadamente todos hemos extraído de la experiencia. La tecnología nos puede asombrar, pero a día de hoy la densidad energética de los combustibles líquidos es imbatible, 4 veces superior a la de los carburantes gaseosos y no menos de 15 respecto a la tecnología mayoritaria, al menos, de baterías de ion litio de los vehículos eléctricos. ¿Qué otras ventajas tenemos? Impulsa la economía circular. Comentaba antes con Víctor, antes de entrar, la importancia que tiene, y con toda la razón del mundo, el tema de la circularidad, que junto con la descarbonización son los dos grandes pilares del nuevo escenario energético que enfrentamos en la Unión Europea. Nuestra estrategia impulsa esa economía circular gracias a la utilización de materias primas que, como les he contado, son en su gran mayoría residuos, además de una amplia gama de residuos. ¿Qué otras ventajas tienen? Que no es menor, sirve para asentar un empleo industrial de calidad en nuestras refinerías y al mismo tiempo genera nuevas oportunidades de desarrollo económico y, por tanto, de generación de empleo en los ámbitos de la España rural, de lo que ahora se denomina la España vacía o España vaciada, como ustedes quieran. Y finalmente, otra cuestión que a mí, la verdad es que ya individualmente y no como representante de nadie, cada vez me parece más importante, y es, tengo la impresión, que no sé si comparten y que luego podemos debatir si quieren, que a veces desde la regulación se olvida lo que queremos los consumidores. Se nos olvida a los consumidores que debemos ser una variable, creemos que ineludible en la conformación de cómo tiene que ser la realidad. Pues, como consumidores, nuestra alternativa, nuestra opción, nuestra estrategia pone a disposición del consumidor una opción más junto a otras para adaptar cada una de esas opciones a sus necesidades particulares de movilidad. Bien, nosotros hicimos una entrevista antes de la pandemia aquí en España, y la hizo nuestra patronal europea en otros países europeos, y resultaron cosas que, por otro lado, son bastante razonables. Y que un porcentaje muy mayoritario de los encuestados, más de un 75%, decía que le gustaría tener varias opciones a la hora de elegir qué tecnología de motor, de propulsión, de movilidad se le ponía a su disposición para poder elegir. Y más de un 80% decía que lo razonable es que desde la regulación se promovieran, pues no una, sino todas las alternativas que consiguieran estar alineadas con el objetivo que sin duda es el de la reducción de las emisiones de CO2 del transporte. En definitiva, nuestra estrategia para la evolución hacia los ecocombustibles nos permite señalar que los ecocombustibles son una alternativa factible. Ya les he contado que sabemos cómo hacerlo, y también eficiente. Ya les he dicho que no necesitamos una infraestructura alternativa de recarga ni renovar el parque de automóviles para descarbonizar todo el sector del transporte. Por supuesto, el sector aéreo, el sector marítimo, donde hay, a día de hoy, de nuevo, con toda la precaución del mundo, no hay alternativas a gran escala para los combustibles líquidos. Pero también, en este caso, con carácter complementario a otras opciones, y muy singularmente con una especialmente prometedora, que es la del vehículo eléctrico, con carácter complementario al vehículo eléctrico, también es una opción para descarbonizar el transporte ligero por carretera. Miren, en esta visión inclusiva, de tener en cuenta a todas las alternativas, de integrar todas las opciones que permitan descarbonizar el transporte, no estamos solos. Hace escasamente 7 u 8 meses se puso en marcha la plataforma para la promoción de los ecocombustibles, de la que forma parte AOP y también forma parte AEBECAR. Una plataforma que aboga por un enfoque inclusivo, por un enfoque que permita integrar el principio que creemos que debería ser básico de la neutralidad tecnológica en el fomento de la descarbonización del transporte. Un principio que a base de repetirlo va perdiendo contenido y que sin embargo es básico, y que para nosotros es abrir la puerta a que la transición energética sea coste eficiente,
en la medida que solamente a través de la neutralidad tecnológica conseguiremos que sea la innovación tecnológica, que sean las decisiones de los consumidores las que determinen en cada momento qué opción es la más eficiente para el cumplimiento, para maximizar la contribución al cumplimiento objetivo de reducción del objetivo de reducción de emisiones de CO2. Una plataforma que, como ven, integra ya con la incorporación que tuvo ayer 26 asociaciones que representan toda la cadena de valor de los combustibles, líquidos, que reúne a más de 340.000 empresas, desde grandes multinacionales a pequeños autónomos, y que representa más de 4 millones de puestos de trabajo, directos, indirectos e inducidos. Una plataforma que es un ámbito de diálogo, que es lo que creemos que es imprescindible a la hora de tomar decisiones regulatorias tan importantes como las que estamos comentando. Diálogo con la Administración, diálogo abierto con otros agentes, a efectos de poder trasladar las ventajas y las oportunidades que se derivan de la promoción de los ecocombustibles para la reducción de emisiones en el transporte. Y ya voy a concluir, Víctor, que creo que me estoy extendiendo quizá demasiado en esta participación inicial, con una idea. Nosotros, como AOP, como asociación, individualmente, a través de la plataforma, nosotros vamos a seguir defendiendo, porque creemos firmemente en ello, los ecocombustibles como una opción para la descarbonización del transporte. Una opción que ya les he dicho, que sabemos cómo hacerlo, una opción que tiene el potencial de reducir emisiones con carácter inmediato, pero con el potencial de, a mitad de siglo, como nos han pedido, lograr una movilidad con emisiones netas cero. Y luego quedo a su disposición por si en el debate quieren trasladarme cualquier pregunta. Y bueno, ahora vamos a Rafael del Río. Bueno. Rafael del Río es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por la Universidad de Navarra. Ha estado siempre vinculado al mundo del automóvil de distintas maneras, con la compañía Mitsubishi durante 4 años, con proyectos en España y proyectos en Japón, precisamente sobre movilidad eléctrica. Ahora mismo es el director técnico de AEDIBE, que es la asociación de movilidad relacionado con la electricidad, ¿no? Participa como experto en el comité técnico TC 125 de la Comisión Electrotécnica y es vocal del Comité de Energías Alternativas de la Federación Española de Automovilismo. Nos va a hablar de la otra alternativa, digamos, más viable ahora mismo, como es la electricidad, y ahí le dejo con su exposición. Gracias, Rafael. Vale. Pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias también a la Fundación Pons y a Foro Empresarial por darnos la oportunidad de contar nuestra visión del tema. Bueno, yo traigo una presentación que es muy corta, muy general. Tampoco, bueno, como Carlos ha estado contando diferentes cosas, bueno, pues si me lo permiten voy a tratar de matizar alguna cosilla. La primera es que se consideran vehículos eléctricos tanto los eléctricos puros como los híbridos enchufables. Y España está en un 8%. Del mercado en el año pasado. Solamente en enero, cuando el mercado general ha subido un 1%, el mercado de eléctricos ha subido un 269%. ¿Por qué no se venden más eléctricos? Pues en una buena medida por cuestiones de desconocimiento. O sea, todo el mundo tiene muy asimilado lo que es el paradigma del funcionamiento de su coche de todos los días, que es yo utilizo toda mi energía y después me pongo desesperadamente a buscar un sitio público donde recargar, cuando en realidad no es así. A lo largo yo tengo 2 eléctricos y una moto también, desde hace muchos años, desde 2013 tengo vehículo eléctrico. Solamente en 2 ocasiones he tenido de verdad necesidad de buscar un punto de carga, porque uno carga en casa. Entonces,
La falta de infraestructura es muy relativa porque en realidad incluso en este mismo salón hay un montón de gasolineras para cargar un vehículo eléctrico. Lo que quiero decir es que también hay dentro de ese paradigma lo que entra es tengo que cargar a toda velocidad cuando el 95% del tiempo de un coche está parado. Y mientras está parado puede estar cargando muy despacito o incluso descargando muy despacito, como comentaré. ¿Vale? Evidentemente, no solamente la Unión Europea, sino lo que son todas las organizaciones internacionales, no se equivocan radicalmente. O sea, yo entiendo la postura o la cuestión de los biocombustibles. Como ha dicho Víctor, soy químico. He tratado con Víctor con biocombustibles no solamente en lo que es el mundo normal, sino también incluso en las carreras. O sea, utilizábamos bioetanol o etanol para los motores turbo porque su capacidad es estupenda, ¿no? Lo que también es cierto es que tanto en nuestros coches de carreras como en aquellas instituciones que utilizan o que han estado utilizando 100% biocombustibles, hace falta una adaptación. O sea, es desde luego mucho más rápido que el cambio de tecnología, pero no es una cosa que sea inmediata porque hay un montón de elementos en el motor que cambian. Por otra parte, el biodiesel 100% necesita igualmente un montón, una planta química en el tubo de escape para eliminar todo lo que son productos indeseados. No solamente es una cuestión del CO2, como sabemos muy bien, porque si el CO2 fuera lo que de verdad importa, en las ciudades nunca nos limitarían a los diésel, que emiten menos CO2 que la gasolina. Entonces, lo que quiero decir es, en ningún momento se me va a ocurrir demonizar los biocombustibles, entre otras cosas porque AEDIBE tiene 160 socios y uno de los más activos en movilidad eléctrica es Repsol. Entonces, digamos que no voy a ir contra sus intereses a nivel general. Sí que coincido con Carlos y sí que coincido con otros ponentes en general en que hay sitio y hay que aprovechar todas las oportunidades. También estoy totalmente de acuerdo en el concepto de neutralidad tecnológica, pero cogiendo todo lo que tiene que ver con la neutralidad tecnológica. No solamente la parte digamos, vamos a descarbonizar, solo tenemos en cuenta el CO2 y solo tenemos en cuenta la movilidad, ¿vale? Y sin más, empiezo. Bueno, AEDIBE es una asociación de empresas igualmente, somos 170 socios. Allí está representada toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica, desde las minas de litio hasta los últimos usuarios, pasando por suministradores de piezas para fabricación de automóviles como pueda ser Bosch o 3M, fabricantes de coches como Tesla, Mercedes o BMW, consultoras, fabricantes de puntos de carga como Wallbox o Ingeteam. Está toda la cadena de valor, incluyendo, por supuesto, también las eléctricas, los que suministran energía, ¿no? Y, perdón, los suministradores energéticos, entre los que cuenta, por supuesto, Repsol. Vale. Yo, como esto se trata de energías para el transporte y en el futuro, pues voy a hablar del peso del transporte en la demanda de energía en las emisiones, el peso del transporte por carretera en las emisiones de gas de efecto invernadero, que coincido con la cifra, combustible principal, uso principal y eficiencia en que hay que centrarse, eficiencia del pozo a la rueda de cada combustible y después una parte que es muy importante y que es la gran desconocida, igual que los biocombustibles son o los e-fuels son los grandes desconocidos en esto, pues hay una parte que se desconoce totalmente y es que los vehículos eléctricos o la movilidad eléctrica en general no solamente sirve para moverse, sirve para optimizar todo el sistema eléctrico y todo el sistema de funcionamiento
de nuestro suministro de energía eléctrica a nivel global. Y esto es algo que la gente solo tiene en cuenta en cuanto, bueno, pues cargo de noche y no cargo de día y de esa manera hago. No, es que hay mucha capacidad de almacenamiento que se puede utilizar para ecualizar la demanda, para introducir las renovables, para hacer funcionar todo, y luego pondré un par de números, ¿no? Bueno, coincidiendo con Carlos, aquí está puesto ya. El peso del transporte en la demanda de energía y las emisiones. La demanda de energía primaria, la que se necesita, de toda la energía que se consume, la mayor parte, con un 42%, es para el transporte. Si nos centramos en, como decíamos, las emisiones de gases de efecto invernadero, el dato 2019, que seguro que ha mejorado, en 2019 era un 33% la influencia del transporte en las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Bueno, esto es una gráfica que habla a nivel mundial. Entonces, a nivel mundial tenemos que corregir la cuestión de la emisión de carbono, pues vamos a ver en qué nos centramos para atacar en los puntos donde más falta haga, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del transporte, hay gases, diésel, gasolina, biofuels, queroseno y los más pesados, los del transporte marítimo y electricidad. Vale, ¿dónde se emite más o dónde hay más? En la gasolina. Bien, pues ya sabemos que lo que tenemos que hacer es principalmente atacar la gasolina. No estoy haciendo nada más que repetir el razonamiento que ha hecho la Unión Europea, los Estados Unidos y todos los demás, ¿no? Entonces, una vez que estoy en ello, ¿dónde tengo que, ya que es gasolina, dónde me tengo que centrar en cuanto al transporte? Bueno, la mayor parte de la energía que se consume es energía en el transporte ligero. Nos tenemos que centrar, por tanto, en el transporte ligero. Lo siguiente es, bueno, mercancías o transporte de pasajeros. Bueno, pues el 60% son pasajeros. Y ya vamos centrando donde tenemos que atacar. Y al final nos encontramos con cuál es el consumo de energía, qué es lo que se utiliza realmente para moverse y qué es lo que se desperdicia. Efectivamente, dentro de un depósito de combustible de 50 litros hay del orden de 500 kilovatios hora. Los vehículos más gordos que hay, o los que puede ser de uso de todo el mundo, como pueden ser los Teslas, tienen del orden de 100, y esos son los más grandes de baterías. Sin embargo, en un depósito de un utilitario medio de un coche del segmento C hay 500. La gran mayoría se va a perder en calor, en tratar de enfriar todas las cosas que produce la combustión. Por lo tanto, estoy de acuerdo en la concentración de energía. No estoy de acuerdo en que sirva para mucho, porque una buena parte se tiene que desperdiciar como calor, ¿vale? Bueno, ya sabemos dónde estamos y sobre qué nos tenemos que centrar. Sabemos que es el transporte. Efectivamente, más del 70% en este año, según datos de la Agencia Internacional de la Energía, más del 70% de lo que son emisiones de CO2, no gas de efecto invernadero, de CO2, es el transporte por carretera, que era algo que habíamos dicho. Pero aquí tenemos todo reflejado. Como se ve, en 2070 todavía caben los biocombustibles. O sea, no es una cosa que haya desaparecido para nada. Estamos en una transición. Entonces, lo que abogamos desde AEDIB es efectivamente utilizar todas las tecnologías que pueda haber. Por favor, renovemos el parque. Cómprese usted lo que quiera, pero cómpreselo ya, porque va a mejorar. Intentemos, en la medida de lo posible, no confundir al consumidor. Hay cifras que varían, pero vamos, aproximadamente 40% de los coches que están durmiendo en un garaje se podría utilizar la energía eléctrica y merecería la pena pasar a ello, pero la gente no lo sabe. Nadie sabe que para montar un punto de carga en un garaje no hace falta pedir permiso, hace falta enseñar un proyecto legal diciendo voy a conectarme a mi contador.
no hay que pedir permiso a la comunidad porque es lo que dice la ley de propiedad horizontal. O sea, todo está mucho más fácil de lo que parece, lo que pasa es que nadie lo sabe. Y entonces se genera el que, por otra parte, se dice, no, es que la tecnología no está madura, es que las baterías contaminan mucho, es que, en fin, hay un montón de información que no es así. Es muy curioso, si alguien quiere hacer el ejercicio, se lo recomiendo porque merece la pena. A principios de siglo había un debate muy parecido con los automóviles. Era una cosa muy similar. Entonces se llegó a normativas descabelladas, como por ejemplo, que es una norma que salió en Inglaterra, es que delante de cada automóvil tenía que ir un señor andando con una bandera, porque era un elemento muy peligroso. Un caballo tenía una cierta capacidad de discernimiento, pero un automóvil no la tenía y alguien se podía despistar y lo que hicieron fue obligar a que delante de cada automóvil hubiera un señor con una bandera. Y si uno mira lo que pasa en este momento con la automoción, en cierto modo es parecido. Lo que sí que quiero hacerle reflexionar es que no todo el mundo se equivoca. O sea, no puede ser que todo el mundo esté equivocado. Como digo, nosotros admitimos, entendemos y aceptamos que, por supuesto, hay que trabajar en todas las tecnologías. Vale. Vamos a la eficiencia. No solo tenemos un objetivo de descarbonización, tenemos un objetivo de eficiencia, ¿vale? Entonces, esto es eficiencia que se llama del pozo a la rueda. Desde que empezamos a extraer el combustible hasta que por fin se transforma en movimiento en la rueda para la movilidad, ¿no? Y estas son las eficiencias de cada uno de los combustibles o de cada una de las maneras de moverse. El gas natural, un 14%. El diésel o la gasolina va del 14 al 21%, porque el resto suelen ser pérdidas, ¿vale? Vamos a los eléctricos. Eléctricos con 100% renovables del orden del 70% de la eficiencia. De lo que se ha fabricado en el punto donde se fabrica, en el molino eólico o en la placa fotovoltaica o en cualquier otro de los sistemas que hay, hasta transformarse en movimiento un 70%. Aquí estamos contando con el transporte, las pérdidas de calor, la eficiencia del cargador, todo. Y están incluidos, por supuesto, las pérdidas en la transmisión del coche o el resto de elementos que cuentan. Si utilizamos el mix español, el mix de 2020, estamos del 39 al 43% de eficiencia. Y si lo hacemos solamente con una planta de gas natural, pues estaríamos del orden del 32 al 36%. Hablábamos de la idea de la neutralidad tecnológica, en la que vuelvo a decir que coincido, ¿no? ¿Cómo se explica esto que he dicho antes de cómo interfiere o cómo ayuda el vehículo eléctrico, que por cierto esto sucede también con el hidrógeno, el vehículo eléctrico a optimizar el sistema eléctrico? Aquí solamente pongo la parte de almacenamiento. No tenía mucho tiempo, pero vamos, hay una gráfica también en la que dice dónde beneficia en otros niveles del sistema eléctrico, como mantenimiento de la frecuencia, calidad del servicio y toda esa serie de cosas que prácticamente afectan todas. Pero bueno, coche medio en Europa, según el JRC, el Consejo de Investigaciones Científicas de la Unión Europea, un coche medio en Europa recorre 60 kilómetros. Un coche medio, no de los más eficientes, 60 kilómetros al día. Gasta en eso 9 kilovatios hora, yo gasto menos, pero bueno. La batería media en este momento está por encima de los 40 kilovatios hora. Hemos gastado 9, nos quedan 31, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Las baterías no se mueren, doy fe. Yo tengo un coche fabricado y utilizándose en las peores condiciones. Hemos corrido rallies con él en 2009 y en este momento está en un 75% de la batería con 100.000 kilómetros. No se me ha muerto la batería. Ahí la tengo. Bueno, pero le vamos a quitar para manejar
lo que es capacidad de almacenamiento, la parte de arriba y la parte de abajo, que como todos sabemos, cuando el móvil se empieza a poner de color amarillo lo de la batería es porque estamos del orden del 20%. Y es verdad, en las baterías del litio no conviene, no le viene bien estar arriba del todo al 100% o debajo por debajo del 20%. Una batería de un coche está mucho más cuidada que la de un móvil. Entonces, no, de esta manera lo garantizamos. Por ahí en medio podemos hacer prácticamente lo que queramos sin deteriorar la vida de la batería, ¿vale? Nos quedan 15 kilovatios hora. Un hogar medio en España gasta 12 al día. Eso significa que hay tanta energía eléctrica metida dentro del coche que diariamente tenemos de sobra para poder utilizar la energía que tenemos en el coche. En la manera más elemental de decirlo, podemos cargar en Supervalle cuando toda esta situación que tenemos ahora se altere, desaparezca. Podemos cargar en Supervalle y utilizarlo cuando está funcionando normalmente. ¿Ciencia ficción? No, no. Nissan vende en Reino Unido el sistema que tiene el Nissan Leaf, yo tengo uno aparcado ahí, el Nissan Leaf, las placas fotovoltaicas, la electrónica de potencia, la batería de segunda vida del coche y se vende como elemento comercial para alimentar un hogar. Pero la idea es que esto funcione también a todos los niveles. No sé, yo soy una inmobiliaria que tengo instalaciones en un montón de sitios, ¿no? Tengo placas fotovoltaicas puestas en el techo, tengo coches eléctricos metidos en el garaje y tengo un consumo de energía que lo tengo distribuido por un montón de sitios en España, ¿no? Bueno, yo puedo actuar como un operador del mercado eléctrico ofreciendo la energía que tengo por medio de un agregador virtual. Sigue sin ser ciencia ficción. O sea, Schneider, otro de nuestros socios, tiene un sistema comercial que permite esto, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la movilidad eléctrica no es solo movilidad eléctrica, es que con un coche medio, gastando más de lo normal y en un hogar medio, podemos alimentar todo el día el consumo, ¿vale? Bueno, básicamente esta era la idea. Muchas gracias. Muy bien. He apagado. Me has pillado al final por sorpresa. Si os parece, nos incorporamos ya Vale. al coloquio. Yo lo primero que quería comentar, aparte hay unas preguntas que voy a hacer que han venido ya de la gente que se nos está viendo, ¿no? Rafael, de tu presentación que ha sido muy interesante, pero claro, yo le veo un problema a esto, porque, claro, hablas de que fundamentalmente se cargan en las casas. Sí. Pero en España, plaza de garaje tiene el 20 o el 25% de la población, no lo tiene más gente. No. Luego habrá un 75-80%, bueno, con datos del Ministerio, no sé si... habrá un 75-80% que no podrá cargar en su casa porque no tiene una plaza de garaje. Incluso, te digo en mi caso, que vivo en el centro de Madrid, yo tengo plaza de garaje, pero no la tengo en mi casa. La tengo en otro garaje, donde la tengo alquilada o comprada, es igual. Esto no lo puedo hacer porque claro, está a 150 metros de mi casa, ¿no? Es decir, yo que creo que el vehículo eléctrico va a ser muy importante. Vehículo eléctrico, los primeros vehículos eléctricos son de 1860 y tantos. O sea, lo primero que se inventa es el motor eléctrico, no el motor de combustión. Lo que pasa es que, bueno, luego surge el petróleo y se ve que es más fácil. Pero quiero decir que el vehículo eléctrico es una realidad y además pues será fundamental y muy importante en el futuro de la movilidad, seguro. Pero actualmente yo la duda que tengo es esta, ¿no? O sea, ¿cómo se puede, o sea, sí crecen un 250% las matriculaciones? Eso significa que pasamos de 1.000 a 2.500. O sea, en el mes de enero del año 2022 se han matriculado 2.500 coches eléctricos de 46.000.
Es verdad que se han matriculado otros 3.000 híbridos, pero los híbridos necesitan combustible, porque son híbridos enchufables, o sea, los podemos enchufar y hacer 50 kilómetros, 40, lo que hagamos con esto, pero luego tenemos que entrar la gasolina o el diésel o fundamentalmente la gasolina. Entonces, es decir, ¿qué falta? La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué crees tú que falta para que realmente el vehículo eléctrico la gente se anime a comprarlo porque es más caro, hoy en día no llega a las mismas prestaciones? Es decir, ¿qué habría que hacer? ¿Un cambio tecnológico que todavía no ha llegado? ¿O qué? Porque bueno, todas estas, o sea, la gente puede ser consciente de todas las ventajas, pero al final tiene un bolsillo que es el que tiene y unas circunstancias que son las que tienen. ¿Qué le falta a esto para que pueda empezar a ser una realidad, teniendo en cuenta que hay que cambiar 28 millones de vehículos? Vale, voy por partes. Y empiezo por lo más llamativo, ¿no? Efectivamente, el vehículo eléctrico fue anterior digamos, que tenía su batalla con el vehículo de combustible a principios del siglo XX. Y a principios del siglo XX sucedió una cosa que nadie esperaba, y es que apareció Edison y montó una bombilla. Entonces, las empresas petrolíferas de Estados Unidos, que eran las que se ocupaban de dar luz en las casas, se encontraron con que no había manera, que se quedaban sin negocio. Y entonces se les ocurrió que había una tecnología de movilidad que era a base de combustibles que podía ayudar bastante. Y ellos fueron los que montaron las primeras redes de gasolineras para facilitar el que la gente se moviera. La electricidad está en todas partes y el combustible no tanto, pero bueno, eso es otra parte de la discusión. Ahora voy a el caso de la gente que no tiene garaje, que bueno, hay cifras. Yo la última que tengo, la más moderna, es del 66% de coches que aparcan en la calle. Vale, da igual, es un porcentaje por encima del 50% y es algo que hay que solucionar. Bien, pues para esto hay soluciones. Dos que tienen socios nuestros, ¿no? Hay uno que es Shell, estos que tienen gasolineras también. Shell tiene una empresa que se llama Ubitricity, que lo que utiliza es como he dicho, electricidad hay en todas partes, utiliza la electricidad que hay dentro de la ciudad para montar puntos de recarga. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues la tecnología de iluminación está pasando en este momento de lo que son las farolas antiguas de sodio a farolas de LED, que consumen muchísimo menos. Hay una infraestructura montada con potencia que permite el que como ahora hay menos necesidad, se pueda utilizar esa infraestructura que hay para montar la iluminación en las ciudades para montar puntos de recarga. ¿Cuál es la idea? La idea es que en las calles estén todas las farolas puestas con puntos de recarga, o que se saquen puntos de recarga de lo que es la infraestructura que hay montada dentro de la ciudad para alimentar los coches que están en la calle. Que el coche que cae delante del punto de recarga no es eléctrico y que ocupa el sitio, bueno, pues vale, pues ocupa el sitio, no pasa nada. Esta Ubitricity se ha desarrollado sobre todo en Reino Unido y es como funciona, ¿vale? Es una de las soluciones. ¿Cuál es otra de las soluciones? Otra de las soluciones, especialmente para el centro de las ciudades, y dos de nuestros socios, Saba y Empark, la están utilizando, es que los parkings de rotación son parkings que durante el día están ocupados al 100%. Si uno va a Colón a las 11 de la mañana prácticamente no hay sitio para aparcar, pero por la noche está desierto. Entonces, ya desde el punto de vista económico, ¿cuál es el coste del parking? El coste del parking es la amortización de la infraestructura, la remuneración del capital por todo lo que hay allí montado. Eso corre de día y de noche. ¿Qué es lo que hace Empark? Empark tiene una tarifa de 100 y algo euros al mes para recargar tu coche eléctrico por la noche. A ellos les da igual, en realidad les da igual el precio, si lo tienen vacío. Con lo cual es una de las posibilidades que se está haciendo.
estas son solo dos de las posibilidades que hay en este momento en marcha. Saba en Barcelona está haciendo algo muy parecido, ¿no? Entonces, posibilidades para ese 60 y tantos %, no cubriremos el 100%, pero hay bastantes posibilidades de cubrir una parte muy importante de las capacidades de carga. ¿Vale? Y me estoy dejando algo de lo que me has preguntado. No, no. Bueno, es que el tema daría para mucho. Sí, sí, sí. Tengo unas preguntas que llegan aquí para Carlos, que sobre todo van en la misma línea de primero, ahora mismo tenemos una dependencia absoluta del petróleo, y si esto a nivel de España y a nivel de incluso de Europa permitiría, los ecocombustibles, permitiría rebajar considerablemente esa dependencia exterior, y va unido a si hay materias primas suficientes para fabricar todos estos ecocombustibles, ¿no? Y ya te hago otra referente a una cosa que ha comentado Rafael. Pues te contesto primero esta. Déjame antes, en cualquier caso, este es mi talante, este es mi carácter, y cuando veo puntos de coincidencia lo que hago es resaltarlos. Muy bien. Y creo que los tres hemos coincidido en algo. Es decir, dentro de la movilidad terrestre ligera, la electrificación va a jugar un papel crecientemente importante. Esto es una obviedad. Es tan obvio que habéis mencionado dos compañías petroleras que están liderando desarrollos tecnológicos en esa movilidad terrestre. A una de ellas tengo el honor de representarla a través de la asociación. La otra, y esto también me gustaría luego volver, si me lo permite el moderador y hay tiempo, el de la neutralidad tecnológica, que me parece que es clave. Pero voy a responder tu pregunta porque es muy razonable que se pregunte. Es decir, detrás de esta propuesta de desarrollo de ecocombustibles, ¿hay materia prima sostenible suficiente para sustentarla? Por supuesto, dentro de la Unión Europea. Bueno, pues a esta pregunta se lleva respondiendo desde hace tiempo. Hay informes que lo avalan y que ha empleado la propia Comisión Europea, pero hemos querido reforzar el contenido de esta respuesta y hemos encargado un informe al Imperial College, que creo que es sobradamente conocido, es uno de los institutos más prestigiosos, yo creo que a nivel mundial, en determinados ámbitos tecnológicos. Desde luego, en la biomasa es sin duda la referencia mundial, y le hemos hecho esta misma pregunta. Las conclusiones, muy resumidas, porque no quiero extenderme, pero a quien tenga interés le puedo poner la pista del informe, que por otro lado es perfectamente público, son las siguientes. Existe biomasa sostenible más que suficiente, no solamente para su transformación en biocarburantes avanzados, sino también para responder a las demás necesidades energéticas de la biomasa, tanto para usos térmicos, industriales o domésticos, o para generación eléctrica. ¿Más que suficiente qué significa? Pues significa que incluso en los escenarios más optimistas, que son los que a mí me gustaría que se cumplieran, de penetración de los ecocombustibles, para 2030 la disponibilidad de biomasa excedería más de 7 veces las necesidades de producción de ecocombustibles. Y para 2050 la excedería en más de 2 veces. Y todo esto con algo que es muy importante, que quiero destacar, y es con ningún impacto absolutamente sobre la biodiversidad. Es decir, respetando estrictamente y de manera, créanme, con asunciones muy conservadoras, los impactos ambientales. Es decir, sí, hay biomasa más que suficiente en la Unión Europea para respaldar nuestra estrategia de producción y comercialización de ecocombustibles, incluso en los escenarios más optimistas. Quería hacer una pregunta porque Rafael ha hablado efectivamente que no solo hay emisiones de CO2, sino que también hay otras emisiones más perjudiciales incluso para la salud, como son las partículas, los nitrógenos oxigenados. Esto que efectivamente es lo que a las ciudades preocupa, porque el CO2 realmente es muy, muy importante para el cambio climático, pero para nuestra salud, pues no de momento no. Si el cambio climático avanza será muy malo, pero de momento no. Entonces, y además acordémonos que para el CO2 fue por lo que el diésel pegó el salto, porque Europa entonces, que siempre es lo más avanzado del mundo, pues en los años 80 dijo hay que parar, os veréis con la capa de ozono, esto hay que poner una solución. Vamos a potenciar el vehículo diésel que contamina menos, ¿no?
Pero efectivamente, y os quería preguntar a los dos, como queráis, ¿cómo veis, tanto desde el punto de vista del vehículo eléctrico como desde el punto de vista de los ecocombustibles, estas contaminaciones que no son CO2, ¿no? Porque teniendo en cuenta, como tú has puesto ahí muy bien, el origen, ¿no? O sea, no solo el tubo de escape, porque el tubo de escape es evidente que el eléctrico pues no tira nada, pero en todo lo demás sí, ¿no? Y depende de cómo se haga la electricidad, ¿no? Entonces, ¿cómo veis esto? Vale, vamos. Ahí estaba lo que es la producción de la energía o lo que es el recorrido de la energía del pozo a la rueda, ¿no? Evidentemente, en la fabricación de un coche eléctrico, que es una cosa que se sabe y que no pretendo obviar, ahí, en lo que es la fabricación de la batería, se consume una enorme cantidad de energía, ¿vale? Esa enorme cantidad de energía que se genera o que hay que utilizar para producir una batería, hoy por hoy los europeos no hemos sido muy espabilados en esto, no hemos sido capaces de verlo, y la gran mayoría de las celdas se producen en China, ¿vale? China está abriendo centrales de carbón, unos cuantos gigavatios al mes. O sea que una buena parte de las baterías en este momento que se están produciendo en China están generando contaminación de tanto efecto climático como contaminación por las buenas. Afortunadamente, la Unión Europea se salvaguarda de esto. Una de las críticas que como ciudadanos hemos lanzado a la Unión Europea es, bueno, ustedes protegen mucho que nosotros, o fuerzan mucho que hagamos esfuerzos de todo tipo, económicos y tecnológicos, para tratar de contaminar lo menos posible y dejar una huella lo menor posible en el planeta. Sin embargo, en todas partes se está haciendo a lo bestia, y el resultado además es que la industria europea pierde competitividad. Bueno, ya está aprobada la ley que obligará a que cualquier producto que entre dentro de la Unión Europea tiene que cumplir. Por lo tanto, las baterías, esperemos que haya muchas fabricadas en Europa, esperemos que se hagan con litio extremeño o salmantino y que se fabriquen aquí, pero bueno, si no se fabrican aquí, los propios chinos van a tener que cumplirlo. A pesar de que, bueno, a nivel global, lo que es la fabricación de energía eléctrica va bajando. En España el año pasado prácticamente el 70% de la energía fuimos capaces de producirla sin generar CO2. Entonces, una parte importante fue nuclear y otra parte importante fue renovable. Pero bueno, el dato de red eléctrica está por ahí, es el 60 y pico. Creo que Rafael apuntaba el dato del balance del CO2, que nos lleva a un tema muy interesante, y efectivamente es el análisis en ciclo de vida de las emisiones de CO2, que estoy completamente de acuerdo que es el que se debería tener en cuenta a efectos de establecer cualquier tipo de comparación entre impacto de cambio climático de cualquier alternativa energética, porque tiene exactamente el mismo impacto en el cambio climático una tonelada de CO2 emitida en la refinería de Castellón que una planta de producción de baterías en China, que en una central térmica alemana. Tiene exactamente el mismo impacto sobre el cambio global y, por tanto, la única metodología válida para comparar balances de CO2 tendría que ser la del ciclo de vida, cosa que, por cierto, no se está haciendo en la regulación europea a la hora de establecer las mediciones de CO2 de los vehículos. Pero creo que Víctor ha apuntado a otra cuestión que a mí también me gustaría comentar, y es la de los impactos distintos del cambio climático, los impactos no asociados al CO2, sino a los contaminantes locales, a los NOx y las partículas. O eso he querido entender al menos. Entonces, lo primero que tengo que decir al respecto es que para nosotros no hay jerarquía entre cambio climático y calidad del aire. Nos parece que no tiene sentido jerarquizarlos. No valen soluciones que permitan acometer el problema del cambio climático si no solucionan al mismo tiempo el de la calidad del aire. Hay que hacerlo al mismo tiempo, aunque sean problemas con causas diferentes. Pero hay que acometerlos de forma simultánea.
Bueno, y aquí esto que es una premisa que para nosotros es básica, lo que pasa es que a veces ha servido para que mucha gente extraiga la conclusión de que, por tanto, cuando hablamos de calidad del aire, solamente el vehículo eléctrico nos permite solucionar este problema. Y aquí, con esto es con lo que yo no puedo estar de acuerdo. Miren, hablando de NeoX, existen soluciones tecnológicas que incorporan los vehículos nuevos que se están poniendo a día de hoy en el mercado, como los reductores catalíticos selectivos, que permiten reducir las emisiones de NOx de los vehículos, incluso de los demonizados vehículos diésel, hasta unos límites que son de 60 microgramos por kilómetro recorrido. En unas condiciones que es desde enero de 2020, Rafael es un experto en automóviles, si me estoy equivocando en alguna fecha me corregirá, hay una nueva homologación de tipo de estos vehículos que no solamente introduce un sistema de homologación más estricto, que recoge condiciones más parecidas en laboratorio a las de conducción real, incorporando velocidades máximas y medias más altas, más casuística en cuanto a conducción, potencias más altas, más estricto en cuanto a las temperaturas ambiente. No solamente esto, sino que exige que estas emisiones se controlen, se midan en condiciones reales de conducción. Nosotros hemos hecho pruebas de estas tecnologías, como el SCR, no es la única, pero es quizá la más extendida, permite incluso que vehículos diésel tengan prácticamente nulas emisiones de NOx. En cuanto a hasta el punto, nosotros llegamos a hacer un ejercicio de modelización, para que se hagan una idea. ¿Qué ocurriría si sustituyéramos todos los vehículos diésel actuales en el parque automovilístico europeo por vehículos diésel nuevos, dotados con estas nuevas tecnologías de reducción catalítica de NOx, los conocidos como Euro 6D? Lo que nos sale de este ejercicio de modelización es que el resultado de hacer esta sustitución de vehículos diésel antiguos por vehículos diésel nuevos es análoga a la de sustitución de esos mismos vehículos diésel antiguos por vehículos eléctricos, en términos de porcentaje de la población que viviría en zonas con incumplimiento de los límites de calidad de aire. Hasta ese punto. Y luego está el tema de las partículas. El tema de las partículas es igualmente grave, pero yo creo que está más controlado en cuanto a partículas asociadas a tráfico rodado, en el sentido de que las emisiones máximas de los vehículos nuevos son de 4,5 miligramos por kilómetro recorrido. Hay filtros de partículas que podemos decir que prácticamente eliminan las partículas. Hasta el punto de que también, haciendo un ejercicio de modelización, nosotros lo que hemos visto es que conforme se va renovando el parque de automóviles, las emisiones de partículas asociadas al tráfico rodado cada vez tienen menos que ver con la energía que propulsa el vehículo y tiene que ver más con otras cuestiones adicionales como la rodadura o el sistema de frenos. La conclusión de estas dos cosas es la siguiente. Cada vez más los temas de calidad de aire dependen menos de la energía que propulsa al vehículo y dependen cada vez más de la antigüedad del parque de vehículos. Lo apuntaba antes Rafael. Lo que hay que hacer es renovar el parque de automóviles con vehículos nuevos, con motor de combustión interna o eléctricos. Pero solamente mediante esta renovación conseguiremos solucionar la calidad del aire. Muy bien, hay varias preguntas que hacen... ¿Puedo? Sí, pero claro, por supuesto. Sí, solamente un par de apuntes. Uno, no he acabado de... La verdad es que he sido yo el que ha parado, o sea que no puedo echarle la culpa al moderador. A pesar de todo, a pesar de la batería, el vehículo eléctrico a lo largo de su vida contamina mucho menos, produce muchas menos... genera muchos menos problemas tanto de CO2 como de contaminantes en lo siguiente. Hay una parte que es la segunda vida de baterías. Mi batería de mi coche eléctrico con un 75% de energía tiene todavía, y es de los muy pequeños de entonces, tiene todavía 12 kilovatios hora. Es decir, tengo todo lo que consume una casa metido en un coche pequeñito, ¿no? Después de 12 años de vida y de 100.000 kilómetros. Pero es que cuando mi batería esté al 50%, todavía tendrá 8. Eso significa que esta batería se puede coger y utilizarla, como decía antes, en lo que tiene nuestro socio Nissan en Inglaterra, un producto para almacenar energía dentro de la casa. La batería
utilizada en esas circunstancias, que son mucho menos exigentes que montada dentro de un coche, dura otros 20 años. Lo que quiero decir es, no, tampoco lo digo yo, esto lo dice una de las petroleras, pero no me acuerdo cuál es. Y la idea, perdón, lo dice Volkswagen. La idea es que una vez la batería ha cumplido su ciclo en el coche y se estima que merece la pena cambiar el coche y no cambiar la batería, que es algo que también se está haciendo, también lo hace uno de nuestros socios, pues, o mejorar la batería, optimizar celdas y demás y alargar unos años, pues la idea es seguir utilizándola. Vale. Ahora voy a otra cosa de una reflexión que ha salido antes. No hay que cambiar el parque porque con los biocombustibles ya lo tenemos en marcha. En fin, no. No, lo que quiero decir es, por el hecho de utilizar biocombustibles, no solucionamos el reemplazo que decía Víctor de los 28 millones de vehículos de combustible. Tenemos que cambiarlos igualmente, ¿vale? Yo, como lo ha afirmado Carlos, pues que te conteste. Sí, porque me alegro porque es que creo que he dicho justo lo contrario. Acabo de afirmar que es imprescindible acelerar la renovación de la flota de vehículos. No sé si... Sí, no, yo creo que... lo que quiero decir es, una de las ventajas que se ha dado de los biocombustibles es no tenemos que cambiar la flota. ¿No? Pues, no, en fin, no. Pues, sí. esto, pues entonces sí que ahora... La pregunta, perdona, sería, un coche de hoy, un motor de combustión, ¿puede usar biocombustibles? ¿Hasta qué porcentaje? ¿Hasta el que se quiera o no? Hay distintos tipos Depende de ecocombustibles. sí. Hay combustibles que tienen lo que llamamos, perdón por la palabra inglesa, el blend wall, que es un volumen máximo que se puede incorporar dentro de los combustibles de automoción, siempre y cuando no se quieran comercializar como mezclas etiquetadas, que llamamos. Es un ejemplo, la especificación del gasóleo de automoción establece un límite volumétrico del 7% para la incorporación de biodiesel. Pero precisamente para solucionar este blend wall, porque era un problema para la incorporación de los volúmenes necesarios para el cumplimiento de objetivos crecientes de incorporación de estos carburantes renovables, se han desarrollado tecnologías que permiten producir productos como el hidrobiodiesel, que es un combustible gasóleo sintético producido a través de un proceso de hidrogenación, que no tiene blend wall, que se puede incorporar en cualquier proporción con el gasóleo de automoción. Entonces, hay, por tanto, alternativas que permiten pensar en una incorporación plena de ecocombustibles sin necesidad de su mezcla con combustibles de automoción. Pero aquí hay una cosa, Víctor, que es muy importante porque Rafael ha presentado un caso que no puedo dejar pasar que se pueda pensar que esa es nuestra posición, que aquí no hay que hacer nada más. No. Mi primer mensaje es que estamos ante un reto mayúsculo, Rafael. Nos han pedido reducir las emisiones del transporte un 90% para el 2050. Es mayúsculo, es al revés. Lo que hay que hacer es crear un marco regulatorio que permita integrar todas las opciones que permitan maximizar la contribución de cada alternativa para el cumplimiento de ese objetivo. Totalmente de acuerdo. Y será de la acción combinada y acumulativa de esas opciones que consigamos tener éxito en este reto que nos han presentado. Y es aquí donde quiero decir algo. Es que he hablado del marco regulatorio, pero es que quizás no conozca esto mucha gente. Es que se está planteando ahora mismo a nivel europeo una propuesta, a través de la revisión de un reglamento de estándares de emisiones de CO2 de vehículos ligeros, que establece una prohibición tácita, pero me da igual, una prohibición de los vehículos con motor de combustión interna para 2035, con independencia de que estén propulsados con carburantes fósiles o con ecocombustibles. Es decir, que la neutralidad tecnológica no es al final una frase bonita, es que por la vía de establecimiento de algo que es la antítesis de la neutralidad tecnológica, que es una prohibición de una tecnología para favorecer a otra, lo que estamos haciendo es, uno, perder oportunidades para maximizar
el ritmo de descarbonización del transporte por carretera, que es una cosa que resulta muy difícil de entender, cómo el propio regulador es capaz de renunciar a la aportación incremental que podría venir por la vía de los combustibles líquidos de bajas o nulas emisiones de CO2, y al mismo tiempo estamos generando riesgos innecesarios. Riesgos innecesarios, y esto no lo digo yo, cada vez hay más pronunciamientos de CEOs de compañías, de productores, de fabricantes de vehículos que están advirtiendo sobre los riesgos de poner todo, de jugárnoslos todo a una sola carta de la electrificación. Es que estamos poniendo en riesgo la competitividad de una cadena de valor que es muy importante para el sector industrial en Europa. Es que estamos hablando, antes dado un dato, Rafael, que no quiero dejar pasar desapercibido. Es que el fomento de la electrificación del transporte ligero, que es una cosa perfectamente razonable y que está extendida a nivel global, como decía Rafael con toda razón, lo que no está ocurriendo es que venga acompañada de prohibiciones de tecnologías alternativas. Y esto lo que va a generar, esto ocurre en Europa, lo que va a generar es que Europa pierda el liderazgo que tiene mundial en determinadas tecnologías de propulsión, porque se van a seguir vendiendo motores de combustión interna alimentados con ecocombustibles en otras partes del mundo, y al mismo tiempo estamos asumiendo simultáneamente el riesgo de incorporar tecnologías en las que ahora, y ojalá sea poco, Rafael, pero durante mucho tiempo tenemos dependencia de terceros. Y el caso de las baterías y de China es un caso que me parece obvio. Y otro riesgo que no quiero dejar pasar, perdóname, Víctor, que este es casi el más importante. Para mí, como consumidor, de nuevo, el riesgo de dejar a mucha gente fuera de la transición energética. Esto ya cada vez más gente lo está llamando el riesgo de pobreza de movilidad. Como no abramos las alternativas a disposición de los consumidores, muchos de ellos sin capacidad económica para acceder a vehículos que por ahora, incluso con la subvención, tienen un coste de entrada, un precio de catálogo. En términos TCO, seguramente ya no sea así, Rafael, pero el precio de catálogo, de compra del vehículo, está por encima de las posibilidades de la mayor parte de las familias. Nosotros hemos hecho un estudio a nivel europeo, y esto vale también para España. Solamente el primer quintil de las familias con más ingresos pueden permitirse pagar el precio de un vehículo nuevo eléctrico, incluso con subvenciones. 9.000 euros, que es lo que cuesta un... Bueno, me gustaría saber... Hombre, hay una cosa evidente, el coche más vendido en España es el Tesla Model 3, el coche eléctrico más vendido. O a quién puede acceder a ellos, datos de ventas de los coches. Y luego el BMW iQ, y en fin. También se vende el Nissan Leaf y el Renault. Tal. Yo no sé si en el público sí. ¿Tenéis un micrófono? Sí, porque vamos un poco justos ya y entonces... Sí, ya se escucha. Yo creo que hemos hablado mucho de vehículos, pero también hablaron en las curvas del transporte por carretera. Yo hoy, como empresario de autónomo, jamás me puedo permitir una transformación que no sea a través de los biocombustibles o los combustibles alternativos, porque una cabeza tractora me cuesta 500.000 euros y una cabeza normal me cuesta 100.000. ¿Cuántos kilómetros tengo que amortizar? Donde la logística es el nudo. Es decir, yo creo que se debe centrar lo que es automoción de lo que es tema eléctrico, porque no tiene ni pies ni cabeza lo que decía el moderador, la regulación respecto de una cosa o la otra. Gracias. Bueno, yo lo que puedo decir es que no puedo estar más de acuerdo si lo que significa es que el marco regulatorio debería crear las condiciones para que todas las tecnologías puedan desplegar todo su potencial de innovación, de reducción de costes, y que luego sea cada usuario en función de sus necesidades, esto es un ejemplo evidente, el que pueda elegir la que mejor se adapta a sus necesidades. Que en el caso de una empresa tiene que ver necesariamente con su cuenta de resultados y la disponibilidad del producto, lógicamente. ¿Puedo decir algo antes? Por supuesto. Vale, voy. A ver, en primer lugar, hoy en día ya lo que es el coste total a lo largo de la vida, hay una serie de vehículos industriales en la que se compensa. O sea, Madrid no está empezando a comprar autobuses eléctricos para el transporte dentro de Madrid porque sí o porque quieran desperdiciar el dinero de los ciudadanos. Es que ya estamos a la par, ¿vale? Entonces, en el tema del transporte pesado estoy totalmente de acuerdo. O sea, hoy en día la electrificación, tal como está, no es posible. Hay un socio nuestro que es Siemens, que tiene desarrollada una
una autopista eléctrica en la cual los camiones cogen electricidad de arriba y van con catenaria a ratos y con batería a otros. Hay que decir que con la electricidad al precio que está ahora, es decir, absolutamente disparado y no es algo que se pretenda que vaya a seguir en el futuro, los 100 kilómetros en vehículo eléctrico cuestan unos 2 euros aproximadamente, ¿vale? Entonces, esto de una manera o de otra, antes era menos de 1. O sea que ahora estamos en algo más de los 2. Seguimos estando muy lejos y lo que es el coste de operación total de un vehículo eléctrico es mucho más, en este momento ya está igualado. Pero es que según diferentes estudios, lo mueven un año, lo mueven otro. En el caso de un turismo, el precio de etiqueta de concesionario sin subvención en 2026 será equivalente. Es una cuestión de economías de escala. O sea, el precio desaparecerá por sí mismo, ¿vale? Sí, te paso un momento, solo una referencia. El Ministerio, digo esto porque lo puede mirar cualquiera, el Ministerio de Energía publica trimestralmente los costes de cada 100 kilómetros de un vehículo eléctrico si cargas en casa, de un vehículo eléctrico si cargas fuera, diésel, gasolina, hidrógeno. Y podéis ver ahí los costes porque es sorprendente, ¿eh? Adelante. Sí. Buenos días, gracias por la amplia explicación, muy didáctica diría yo. Mi nombre es Boris Mejía, soy el consejero comercial del Ecuador aquí en España. Muy interesante los comentarios y tal vez para Carlos o Rafael, independientemente si es biocombustible o vehículo eléctrico. ¿Cómo ven ustedes esa transformación, ese paso al ahorro de energía en países, por ejemplo, como en el Ecuador, en Latinoamérica? Porque es evidente que aquí en Europa está claro la hoja de ruta, pero a la final la conservación del ambiente pues es un tema que nos atañe a todos a nivel global, ¿no? Muchas gracias. Rafael. Digo yo, Latinoamérica tiene un desarrollo que es muy poco uniforme. Entonces, en Perú o en Chile hay autobuses eléctricos. En Chile hay ciudades que prácticamente han electrificado todo su transporte urbano. Hay determinadas ocasiones en las que en Latinoamérica se mueve más despacio, determinadas ocasiones en las que se mueve más deprisa. Yo creo que aquí hay una oportunidad. En nuestro caso, además de AEDIB España, existe AEDIB Perú. Estamos muy vinculados con Latinoamérica. Tenemos un comité de internacionalización para ayudar a transferir la tecnología, para tratar de... y hay socios nuestros que tienen es Norteamérica, pero vamos, que tienen en México compañías muy importantes fabricando puntos de recarga, etcétera, etcétera. En ese sentido le invito, si en algún momento quiere ponerse en contacto con nosotros, nosotros estamos dispuestos a echar una mano a desarrollar los elementos de... Yo muy rápidamente, porque Vale. ya me dicen que estamos fuera de plazo, pero su pregunta es que me parece absolutamente pertinente. Cuando hablamos de cambio climático desde Europa lo hemos asumido y está bien que sea así. Esa posición de liderazgo en la lucha contra el cambio climático a nivel mundial es la forma en la que desde Europa nos vemos en el mundo. Y eso es que condiciona mucho nuestra mirada de todo lo demás. Y tiene que ser así. Nosotros está asumido, que es el liderazgo que queremos tener a nivel mundial. Pero cuando hablamos de cambio climático hablamos de efecto global y, como decía, da igual donde se produzca una tonelada de CO2, que el impacto sobre el cambio climático es exactamente el mismo. Y hay que tener mucha sensibilidad respecto a cómo se pueda acometer ese cambio climático en el que nos tenemos que embarcar todos o no conseguiremos el objetivo de neutralidad climática a mitad de siglo. Y esto es un tema de gobernanza y de responsabilidad, que en buena medida estén ya los mecanismos adecuados dentro del Acuerdo de París y de esos mecanismos de cooperación internacional, de transferencia tecnológica, claro, siendo muy sensibles a que la realidad nacional en cada ámbito, pues para tomar las decisiones adecuadas de cómo hacer este tránsito energético, tendrá que tener en cuenta también en qué situación inicial se encuentra cada país. Y seguramente yo del suyo, siento mi ignorancia, no la conozco, pero
seguro que esta es una variable que tengan que tener en cuenta para saber cómo pueden integrarse en esta transición que ineludiblemente nos invoca a todos. Hacemos una última pregunta, la última ya. Eduardo Sánchez, que es nuestro coordinador de la Mesa de Industria del Foro. Adelante, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, agradeceros a los dos las explicaciones. Como bien dice Víctor, soy el responsable de la Mesa de Industria y trabajamos conjuntamente con la suya en temas de energía, ¿no? A mí me gustaría destacar dos cosas sobre lo que habéis comentado, tres. Una que, no sé si en este debate sobre la cuestión de la sostenibilidad medioambiental, para nosotros, desde el punto de vista industrial, hay latente un tema que es la competitividad de la industria europea. Es obvio por los números que cada vez en los últimos 20 años la competitividad de la industria europea ha perdido, digamos, peso específico respecto de la china o de la americana. Este debate yo creo que de alguna manera tiene que incorporar ese concepto, porque si no estamos abocados a convertirnos en un continente extremadamente, digamos, sostenible desde el punto de vista de lo que es emisiones, etcétera, pero no, digamos, relevante en lo que es el peso de la industria. Y creo que ese es un tema que está en Bruselas, que se está debatiendo en estos momentos y que hay que poner en cualquier, digamos, discusión que tengáis, tanto una parte eléctrica como la parte de biocombustibles, ¿no? Y luego hay otra parte que yo creo que nosotros la hemos discutido varias veces, que está relacionada con la educación. Vamos a ver. Aquí hay una cuestión de que si no llevamos yo diría que a los chicos, a la gente joven, digamos, las soluciones integrales que de alguna manera Europa tiene que adoptar, va a ser extremadamente complejo, porque al final quienes tenemos que tomar las decisiones somos las personas, y yo creo que aquí lo que está ocurriendo es que ese proceso de comunicación que estáis haciendo todos desde las asociaciones y nosotros desde la nuestra, desde Madrid Foro Empresarial, tiene que llegar al entorno de la educación. Aquí hay un tema que no se está considerando, y es que cuando habláis de lo que habéis hablado hoy, tiene que trasladarse a los colegios. Y no sé si dentro de las asociaciones que los dos representáis, esto forma parte de vuestra política, porque si no llevamos este debate a esos puntos, probablemente estamos perdidos. Y a mí son dos cosas que me preocupan mucho. Competitividad de la industria a medio y largo plazo en Europa, cosa que honestamente no soy muy optimista. Y dos, cómo podemos hacer para que esto realmente, las soluciones que estáis planteando, sean efectivas, se tomen las decisiones adecuadas, cómo se está actuando en los temas de educación. Esos son un poco los dos temas que quería plantear. Gracias. Un minuto tenéis. Vale, un minuto nada más. Competitividad. Acabamos de lanzar un estudio, están con Boston Consulting, está en nuestra página, de la repercusión del paso a eléctrico en la industria española. En teoría, o lo que saca Boston, es que es neutro. Se pierden puestos de trabajo por un lado, se ganan por otro. En cuanto a la competitividad de la industria europea, está claro que la movilidad eléctrica permite una barbaridad de servicios en los que la ingeniería de software es vital, y aquí Europa sí está fuerte. Es verdad que tenemos que proteger las cuestiones industriales y de fabricación, totalmente de acuerdo, y vamos adelante con ello y a ver si lo conseguimos. El tener en España, por ejemplo, las minas de litio sería importante. En un minuto. Completamente de acuerdo con el diagnóstico. Respecto a la industria, nosotros, los refineros, somos industria manufacturera, de forma que es que esto lo vivimos, además de suministradores de energía, somos industriales, lo vivimos de forma muy especial. Su visión pesimista. Yo quiero pensar que en Europa cada vez más se han dado cuenta que sin la industria no habrá transición energética. No es que se pueda hacer de espaldas a la industria, ¿no? O la incorporamos a la industria, que es el sector más innovador, el único que puede aportar la innovación tecnológica imprescindible para la transición energética, o no habrá transición energética. Y respecto a la difusión, le he dicho al principio, para nosotros es una parte esencial de nuestra misión como asociación hacer una función de divulgación. Y pensar en divulgar es pensar en quienes van a ser los usuarios, los consumidores, los ciudadanos del futuro. No puedo estar más de acuerdo. Pues muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, podríamos estar mucho más tiempo hablando. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, muchas, que quizá dé para hacer otra jornada dentro de un tiempo. Y agradeceros a todos los que estáis aquí y a todos los que nos han seguido telemáticamente, pues vuestra asistencia. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias.